¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estamos? noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches con todos, estimados alumnos. Bien, hoy quedó pendiente esta charla de la semana pasada y vamos a tratar de que ustedes queden claros en el manejo del paciente con shock. Es tanto la insuficiencia respiratoria como el paciente en shock o shock circulatorio, son dos de las condiciones que son motivo de ingreso a emergencia y a cuidados intensivos y que requieren pues un enfoque integral, ¿no? Un enfoque racional y que ha ido cambiando con el tiempo. No vamos a hablar mucho de la historia porque siempre es un tema apasionante, pero sí lo que les puedo decir es que ha ido cambiando con el tiempo el enfoque del manejo del paciente con shock circulatorio. Probablemente el dato más importante que deben tener ustedes es que antes se creía que el shock hemorrágico y sus manifestaciones como hipotensión, frialdad distal, hipovolemia, era igual en todos los tipos de shock. Pero conforme ha ido avanzando el tiempo, el conocimiento de los aspectos fisiopatológicos, se ha ido aclarando eh, una clasificación mucho más racional, una clasificación que permite un manejo mucho más apropiado del paciente inestable, ¿no? ¿Pueden ver mi presentación? Sí, doctor. A ver si se ve. Perfecto. Bien, entonces vamos a hacer un repaso de lo que hemos conversado en la reunión pasada. Y indudablemente que la clasificación más importante de shock es esta clasificación que habla de shock cardiogénico, hipovolémico, distributivo y obstructivo. Hablar de shock circulatorio implica hablar de condición clínica asociada a signos de hipoperfusión y que pueden tener su origen en un proceso mecánico, muscular, cardíaco, infarto de miocardio, arritmias. Puede ser un shock hipovolémico, el cual se puede ser asociado a hemorragia o no hemorrágico, sangrado digestivo, hemorragia digestiva baja, herida punzopenetrante con lesión vascular. Y shock hipovolémico no hemorrágico, uso de furosemida, náuseas, vómitos, diarreas. El shock distributivo quizás sea el más, diríamos, desde el punto de vista fisiopatológico, poderlo entender mejor, pero creo que se entiende, ahora lo vamos a tratar de aclarar un poco mejor. Y este shock distributivo está asociado al cuadro séptico, al shock asociado a la insuficiencia adrenal, el shock anafiláctico, el shock neurogénico. Todo esto está relacionado a una vasodilatación por microorganismos, en el caso de la sepsis, vasodilatación por falta de corticoides que favorecen la actividad de los receptores alfa, por lo tanto se produce vasodilatación, shock neurogénico por lesión del sistema nervioso autonómico que regula la presión arterial, y en el caso de shock anafiláctico, presencia de eosinófilos y sustancias que producen vasodilatación generalizada, como la anafilaxia, que produce una mal distribución de los fluidos a nivel sistémico. Y en el caso de shock obstructivo, se produce una obstrucción al flujo sanguíneo, una obstrucción de una de las ramas de la arteria pulmonar importante, o impide un llenado adecuado del ventrículo izquierdo. Un taponamiento cardíaco igual impide un llenado y un vaciamiento apropiado, genera un fenómeno obstructivo de ingreso y de salida, porque al haber líquido en el espacio pericárdico impide un llenado apropiado de las cavidades ventriculares y por consiguiente una eyección y una eyección cardíaca, una contracción cardíaca eficiente. El caso de neumotórax a tensión también desplaza el mediastino hacia el lado opuesto y por lo tanto genera un fenómeno de compresión en el sistema de venas cavas superiores e inferiores, produce un fenómeno obstructivo y menos frecuentemente ya la pericarditis, pero embolismo, taponamiento y neumotórax son los más importantes entonces. Encontré esta clasificación en una revisión de shock de un emergenciólogo que me pareció interesante, que al final habla de que la clasificación fisiopatológica del shock puede ser por un componente de bomba, por el contenido, por el continente, o más de un componente de estos. Cuando hay falla de bomba, hay falla cardíaca. Por algún motivo el corazón no se contrae adecuadamente. Cuando hay problemas del continente, porque hay un flujo sanguíneo inadecuado. Y cuando hay
el continente, en este caso los vasos sanguíneos, hay una disfunción vasomotora. En el caso del mecanismo donde el problema es el corazón, el shock cardiogénico es por disminución de la fracción de eyección, por el infarto, por disminución del llenado diastólico, pero también por alteraciones del ritmo y la frecuencia cardíaca. Arritmias cardíacas pueden generar shock cardiogénico, como ustedes saben bien. En el caso del shock obstructivo, igual, por obstrucción de la descarga ventricular, por obstrucción al llenado ventricular, o sea, para el llenado y para la descarga del ventrículo izquierdo. O sea, el shock cardiogénico obstructivo. En el caso del flujo sanguíneo, shock hipovolémico, hemorrágico o no hemorrágico. Y en el caso de la disfunción vasomotora, sepsis, neurogénico, anafiláctico, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como el que se produce en el COVID-19, que hay un cuadro séptico también, distributivo. Y acá menciona algo que es interesante, cuando existe más de un componente, y eso no es infrecuente encontrar en los pacientes eso, ¿no? Y que yo te diría que probablemente en cada uno de ellos hay un componente hipovolémico, en el paciente que hace infarto porque tiene sudoración, náuseas, vómitos. En el caso del shock hipovolémico es evidente que el problema más importante es la reposición de fluidos y el intravascular. Y en el caso del shock séptico, además de una mala distribución, también se genera una pérdida de líquidos por pérdida de pasaje de líquido al intersticio porque hay un aumento de la permeabilidad capilar, un síndrome de fuga del capilar, ¿no? Entonces aquí, y muchas veces hay una mezcla entre ellos, por ejemplo, la insuficiencia suprarrenal produce náuseas, vómitos, hipotensión por falta de corticoides, o sea, hay el componente hipovolémico más un problema de respuesta de los receptores alfa. Y cualquier tipo de shock en donde se asocia un paciente cardiópata con politraumatismo puede ser un infarto y un shock hemorrágico, por ejemplo. Los envenenamientos también son una forma de shocks mixto, ¿no? El otro concepto que conversamos es, generalmente hablamos mucho de la presión arterial, el pulso, la aorta, el corazón, el ventrículo izquierdo, pero también tenemos que retomar el concepto de que el sistema venoso es muy importante para mantener la volemia y que este volumen sanguíneo de reserva que tiene el sistema venoso, usualmente el sistema venoso trabaja con un volumen sanguíneo que le llamamos el volumen de no estrés y que ingresa del lado izquierdo al lado del lado derecho del corazón hacia el pulmón, se oxigena y pasa al lado izquierdo. Se oxigena y luego se distribuye a todos los tejidos para aportar oxígeno y nutrientes a cada una de las células, para que el metabolismo celular, la fosforilación oxidativa y la función mitocondrial sea óptima. Cuando hay pérdida de volumen, tenemos un volumen de reserva en el sistema venoso y que se encuentra fundamentalmente en el sistema venoso intraabdominal, especialmente en el sistema porta, donde el flujo sanguíneo es menor y aparentemente ahí el flujo se guardaría, entre comillas, como reserva, de tal manera que cuando se pierde volumen sanguíneo, esa reserva se produce una inyección por la gran descarga adrenérgica y se puede reponer parcialmente en esas pérdidas. También esta tabla trata de identificar que justamente ese sistema venoso es el que explica por qué, si yo pierdo 750 mililitros de sangre, la presión arterial es normal y la amplitud del pulso es normal o aumentada. Casi no hay cambios, y a pesar que ya he perdido 750. De igual manera, puedo perder hasta 1500 de volumen sanguíneo y vean ustedes que es un 30% del volumen sanguíneo y hay una ligera taquicardia, pero la presión arterial es normal, la amplitud del pulso está disminuida y de tal manera que aquí todavía tenemos un sistema venoso que se inyecta sangre durante esa fase aguda y trata de compensar esa hipovolemia, esa pérdida de sangre. Y cuando excede los 1500 en más de 30%, ya indudablemente empieza a aparecer hipotensión, taquicardia, ¿no? Disminución del débito urinario, no solamente ansiedad, sino ya el paciente puede estar confuso. Y aquí ya necesitamos reponer cristaloides y sangre, porque estamos hablando de esta tabla, que es una tabla de la Sociedad Americana de Traumatología, en este caso de cirugía, cómo se cataloga los diversos tipos de shock hemorrágico en el soporte avanzado del trauma, ¿no? Clase 1, 750, 2, 1500, 3, 2000, más de 2000, clase 4, ¿no? Aquí ya se manifiesta. Y cuando hay pérdida sanguínea, los fluidos que más utilizamos son la solución salina,
ocasionalmente lactato de Ringer, en otros países se usa mucho lactato de Ringer, los otros menos. Y hay un Plasma Light A que también apareció en algún momento, pero que nosotros no lo tenemos, que lo usan en otros países también. Pero nosotros usamos más solución salina. Y una cosa que quiero llamarle la atención, miren el pH de la solución salina, 5.5, es un pH ácido, ¿no? A diferencia del lactato y del Plasma Light. La osmolaridad, normalmente es 290 más menos 285, 90 más menos 10, ustedes, ¿no? Está, es algo hiperosmolar el cloruro de sodio en relación al lactato. La concentración de sodio es mayor, indudablemente. Por eso es que 2 veces el sodio es la osmolaridad, 308. ¿Cierto? Muy bien, acá la osmolaridad el sodio es menor, más fisiológico también. Y por tanto, en el mundo se ha tratado de ver cuál es mejor, el salino o el lactato. Hasta la fecha, nadie ha demostrado que uno sea mejor que el otro. Pero lo que sí es cierto es que con el lactato ustedes tienen menos cloro, tienen calcio, tienen potasio, magnesio y el lactato también. Entonces, el otro punto se preguntaban, si yo uso lactato, ¿eso quiere decir que un paciente en shock el lactato se va a incrementar? Como vamos a ver, parece que eso no sucede, porque el lactato en el hígado se transforma en bicarbonato. No hay gluconato, en caso de gluconato y acetato tiene el Plasma Light, y en la sangre, esta concentración, vean ustedes, la osmolaridad normal es 285, la más fisiológica podría ser Plasma Light o lactato, sodio 140, ¿no? Entonces menos de 2 nanomoles por litro de lactato en el plasma, ¿no? Otro dato importante es que nosotros, para reponer fluidos, usamos lactato cloruro de sodio, o lactato, ¿no es cierto? Entonces, pero tenemos en nuestro medio una serie de soluciones como la glucosa al 5%. Esto nunca lo usamos como expansor plasmático, porque esos 50 gramos de glucosa pasan al intracelular y por lo tanto le estamos dando, si le damos un litro de agua pura, que puede provocar hiponatremia severa, por ejemplo. Pero vean ustedes la osmolaridad de 278 por la glucosa. El cloruro de sodio es el que más usamos, ya hemos conversado, 308 milimoles, pH 5.5 y 154 miliequivalentes de sodio y de cloro. Las otras soluciones siempre en competencia es el lactato de Ringer o la solución de Ringer, que tienen una concentración diferente y una osmolaridad mucho más, diríamos, más cercana a la fisiológica, especialmente el lactato de Ringer. Cuando administramos fluidos, damos más cloruro de sodio en nuestro país. En algunas clínicas, algunos hospitales han comprado lactato. En nuestro hospital, tengo entendido que hace 2 semanas recibí un mensaje que en el área de trasplante están usando lactato de Ringer, probablemente por el problema de la falla hepática, pero en general no es una solución que tengamos a la mano y es el sodio al 9 por mil o al 0.9% el que más usamos. Además de los cristaloides, usamos coloides también para mejorar el intravascular. Entre ellos, la más usada hace muchos años ha sido la albúmina, pero realmente tiene algunas indicaciones precisas la albúmina. Por ejemplo, lo usamos mucho en pacientes cirróticos cuando hay hipotensión, hipovolemia, luego que hacemos un retiro de la citis que a veces tienen estos pacientes. O un paciente con síndrome nefrótico con pérdidas importantes de albúmina por la orina. Y menos frecuentemente un paciente desnutrido con una hipoluminemia grave. Primero lo estabilizamos con, en este caso, cristaloides y vasopresores, y luego evaluaremos si es necesario la albúmina o no. Y durante muchos años de Dextrano se usó, Dextran 70 y 40, porque miren ustedes dan albúmina 1 litro y la capacidad de expansión es 100%, menos de 100%, 50% diría yo, pero bueno. Acá vean ustedes, si ustedes dan 1 litro de Dextrano, es como si dieran un litro y 50, bueno, 1 litro y medio. El Dextran 40 igual, pero todos estos dieron algunos problemas de insuficiencia renal, tenían un metabolismo un poco complejo y generaban problemas porque no podía darse dosis mayores de 1.5 gramos por kilo. Lo que más tenemos en nuestro medio son las gelatinas, tanto el Lemacel como que lo fundín, gelatina con puentes de urea, gelatina, que son expansores plasmáticos. Y por cada litro que ustedes dan puede expandirse un 70%, 700, que generalmente asumimos que es la mitad, pero el 70-80% de por cada litro, ¿no?
Acá este tiene 3.5, un poquito más de concentración de gelatina. El colágeno es bovino, se sintetiza del colágeno. Y ven ustedes, dura poco tiempo, pero lo que definitivamente se expande el intravascular mucho más eficientemente que el cloruro. Pero definitivamente nadie ha demostrado que las gelatinas, que son más costosas, sean mejor que el cloruro de sodio. En los países de tanto Estados Unidos como Europa, estas gelatinas, ellos son muy sensibles y hay mucha reacción anafiláctica. Acá se usa mucho y no se ha observado esa prevalencia de anafilaxia asociada a las gelatinas. Y de repente necesitamos hacer más estudios también. Y los almidones del hidroxietilalmidón, con una serie de concentraciones de solución salina, como expansores plasmáticos, vean ustedes, por cada litro se expande 1 litro, pero también han tenido serios problemas en el mundo por los problemas de insuficiencia renal, una serie de complicaciones asociadas a que es un producto derivado, ¿no?, de almidones, en este caso del maíz y del potato. Pero entonces lo que más usamos son las gelatinas y las albúminas. Estas son las soluciones que ya hemos conversado. Y en los últimos años, en los últimos 5 años, ha salido mucha información de que cuando yo administro salino, aumenta el sodio, aumenta el cloro y disminuye el pH. Es cierto, hay una acidosis metabólica hiperclorémica. Se baja el bicarbonato porque lo diluye el cloruro de sodio. Y además de ello, produce hipercloremia. Es una acidosis metabólica hiperclorémica la que produce cloruro, pero aumenta el intravascular, es cierto. Pero se ha encontrado que este cloruro incrementa los riesgos de nefrotoxicidad, genera esa disminución del pH y de la hipercloremia, aumento e incremento de la respuesta inflamatoria, más hipotensión, aumento de vasopresores. Se encontró experimentalmente que esto puede, en algunos grupos de pacientes, esto puede ocurrir. Hay más acidosis metabólica, por la hipercloremia se produce vasoconstricción renal y por tanto más falla renal, injuria renal que llega a la diálisis. Eso siempre ha sido una... Antes había controversia cristaloides, coloides. A la fecha de los últimos 5 años hay una controversia entre cristaloides, o sea, el cloruro de sodio, y los cristaloides con ciertas características, ¿no? Con ciertas características que vamos a ver ahora. Tiene el plasma acá, pero el lactato de Ringer, por eso, en lugar de aumentar el sodio, lo baja, el cloro se mantiene igual y el pH se mantiene normal. Y el caso del plasma light, ¿no? Entonces, también se mantiene el sodio normal, el cloro normal y el pH incrementa un poco. Entonces, sobre la función renal y el aparato cardiovascular se ha estado tratando de buscar que el cloruro de sodio o las soluciones balanceadas, que son estas soluciones que vamos a ver ahora, pueden ser mejor que el cloruro. Hasta ahora eso no se ha demostrado. Les muestro para que ustedes, como estudiantes de la Ricardo Palma, estén al día de las controversias que hay en el momento, pero se sigue usando cloruro de sodio sin ningún problema. Hay una revisión de soluciones cristaloides balanceadas, y vean ustedes acá, estas son comparando el cloruro de sodio, que es una solución salina, versus una serie de sustancias que le llaman soluciones cristaloides balanceadas, como el lactato de Ringer, el plasmalay que hemos conversado. ¿Por qué le llaman balanceada? Porque tienen otros electrolitos. Y en estudios preclínicos ha demostrado, dice, la salina puede causar acidosis metabólica hiperclorémica, inflamación, hipotensión, injuria renal y muerte. Estudios en pacientes saludables sugieren que aún pequeños volúmenes de salino pueden ejercer efectos fisiológicos, y algunos de estos aún ellos sugieren que se debe hacer estudios mucho más intensos, ¿no? Pero a pesar de eso se encuentra en un estudio comparando las soluciones balanceadas con la salino, en esta curva de Otzretio, que muestra efecto favorable a las soluciones balanceadas más que a la salino. En varios estudios, SMART, SALT-E, SALT, son estudios de investigación donde comparaban ambos, y aparentemente muestran que las soluciones balanceadas, o sea, el lactato de Ringer, el plasmalay y otros, pueden ser mejor que el cloro, una menor mortalidad con el uso de soluciones balanceadas en este estudio. También se trató de demostrar si la solución salina o el lactato incrementaban, el lactato sérico se incrementaba en pacientes sépticos. Este es un estudio de 120 pacientes y no hay diferencia entre el lactato de Ringer y el cloruro de sodio en el clearance de lactato. O sea, entre los pacientes sépticos no hubo diferencia en el clearance, la creatinina dentro fue más o menos similar, por lo tanto no es uno mejor que el otro desde ese punto de vista. Y este es un estudio de 2022 que lo he encontrado bien interesante, de la resucitación de fluidos con soluciones balanceadas versus solución salina en el paciente. Acá se estudiaron
35.456 pacientes, un estudio del Scandinavian Journal of Trauma del 2022, en donde ellos estudian y buscan cuál es la diferencia de usar salino versus soluciones balanceadas. Y estudian 8 estudios con gran cantidad de pacientes y no encuentran una diferencia en la mortalidad entre solución salina y soluciones balanceadas. Pero cuando discriminan pacientes con injuria cerebral traumática y sin injuria, encuentran que en los pacientes con injuria cerebral la solución salina produce más mortalidad y menor mortalidad en pacientes sin injuria cerebral traumática y una menor mortalidad. Entonces, ellos también sugieren que, a pesar de ser un número importante de pacientes, comparando la solución salina, no mejora la mortalidad, pero cuando analizan el riesgo de muerte en pacientes con injuria cerebral, este se incrementa. Por lo tanto, se necesita estudio randomizado a gran escala, en mejor diseño, especialmente para poblaciones específicas, dicen ellos, ¿no? Entonces, una vez que yo administro fluidos en los pacientes inestables hemodinámicamente, cristaloides o coloides, puedo tener varios, y es un cuadro que me parece muy importante e interesante, porque ustedes van a pasar fluidos y el paciente rápidamente recupera su respuesta, ¿no? Este paciente en clase 1 de hemorragia, por ejemplo. Cuando ya una sangrado es moderado, paso fluidos y de repente la mejoría es transitoria y reaparece la hipotensión y la taquicardia, porque ya la pérdida es más de 30%. Entonces, con algunos, ustedes a pesar de que pasan fluidos, la respuesta es mínima. Permanece disminuidos los signos vitales, la pérdida sanguínea es más severa, necesitan no solamente cristaloides, sino también componentes sanguíneos, o coloides también, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se administran los fluidos? Si el paciente sangra, hay que administrarle componentes sanguíneos. Podemos administrarle soluciones cristaloides de una forma más o menos agresiva, pero la idea es transfundirle si pierde sangre, componentes sanguíneos. Cuando un paciente crítico está inestable, una forma de administrar fluidos más racional, como vamos a ver ahora, algunas guías mencionan 30 mililitros por kilo. El doctor Jalem, que es un maestro de la sepsis especialmente, si persiste el paciente hipotenso, hay que dar reto de fluidos 100 a 200 mililitros en 10 minutos. Entonces, al final, se debe dar un reto de fluidos, o sea, 200 mililitros en 10 minutos y evaluar la respuesta, cómo está la presión, el pulso, la respiración, la diuresis, el llenado capilar, ¿no? 200 mililitros cada 10 minutos y me pego a la cabecera de mi paciente, le estoy pasando y estoy evaluando. Le examino pulmones para ver si hay crepitantes, cómo está la saturación. Porque esa es la forma de administrar fluidos, reto de fluidos para que no genere edema pulmonar. Y indudablemente que yo voy a tener que mantener un control permanente de la presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria, el llenado capilar, que ya lo hemos visto también, cómo está la diuresis previa, cómo están los síntomas, cómo está el Glasgow, y si la fiebre está disminuyendo. Otros indicadores pronósticos de severidad también hemos hablado, que es el índice de shock sistólico. O sea, un paciente con la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica, un paciente que sangra o que tiene severa depresión de volumen, politransfundido, o en este caso un paciente con trauma, si esta relación frecuencia cardíaca presión arterial sistólica está relacionado a más de 1.1, probablemente requiere transfusión. Y si esta relación es más de 1.46, necesitamos transferirlo a un centro que tenga un buen banco de sangre porque probablemente requiera transfusión masiva, especialmente si el paciente está perdiendo sangre. Este es un índice de shock sistólico modificado en donde consideran esta relación ya no la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, sino la frecuencia cardíaca y la presión arterial media. Aquí el punto de corte igual 1.46. Cuando tenemos un shock séptico, donde hay vasodilatación, porque es distributivo, el índice de shock diastólico puede ser útil. La frecuencia cardíaca entre la presión diastólica menos de 2 da un buen pronóstico que el paciente probablemente va a salir del shock. Pero si está más de 2, requiere más precozmente vasopresores. O sea, muchas veces tenemos al paciente con una medida 65-70, pero el paciente está taquicárdico, 130, 135, con buena presión, dice, está estable, no está estable. Está trabajando ese corazón al máximo para mantener una presión arterial media. Y cuando ustedes ven la presión diastólica, de repente no está 90-50, 90-60, sino 90-40. Entonces, eso implica que necesita probablemente una adrenalina más tempranamente. Ese es el uso del shock, índice de shock diastólico, para ver, ¿necesito adicionar norepinefrina ya en este momento o no?
Y este índice de shock diastólico, menos de 2, nos muestra esta tabla, ¿no? El índice de shock diastólico, 2. Miren ustedes, estos pacientes que tuvieron, que se han administrado fluidos y vasopresores, y cuyo índice de shock diastólico, si en las siguientes horas, 2, 4 horas, bajó por menos de 2, sobrevivieron. Pero aquellos que se mantuvieron por encima de 2 de índice de shock diastólico tuvieron mayor probabilidad de muerte, ¿no? Estos son dos grupos de pacientes, uno fue un número importante, otros son dos estudios cogiendo poblaciones diferentes, pero definitivamente nos muestra lo mismo, ¿no? Que si hay un índice de shock diastólico menor de 2, hay probablemente mayor sobrevida que si está en 2 o más. Bueno, entonces ese es el enfoque. Un tema que no lo hemos tocado con amplitud, que lo hemos dicho, es shock distributivo y shock neurogénico. Y me pareció interesante que ustedes conozcan que es cierto, pues es un paciente que tiene un compromiso del sistema nervioso simpático asociado al trauma y que produce hipotensión bradicardia y otras evidencias de disfunción autonómica. Dice que la causa más común es la injuria de médula espinal. Les traigo esto porque igual les tenemos que pasar fluidos, vasopresores para estabilizarlos, o componentes sanguíneos es que es un paciente post-trauma, pero me parece interesante las gráficas que nos muestran dónde están las potenciales lesiones a nivel de la médula espinal, donde se cortan estas neuronas postganglionares y se pierde la cadena del simpático y predomina el parasimpático. Y el flujo simpático viene del nivel del hipotálamo, de la amígdala, a nivel de la corteza, y que esto definitivamente tiene mucho que ver con esta lesión a nivel de la médula espinal. La cadena simpática, que se pierde su efecto vasoconstrictor en las extremidades inferiores, y los cambios de posición que a veces tenemos que hacer, el organismo genera vasoconstricción o vasodilatación de acuerdo a la temperatura ambiente, a la posición que tenemos, y esto se pierde. Entonces el paciente está con hipotensión con bradicardia. Una cosa interesante, y ustedes van a encontrar en la literatura, que una cosa es shock neurogénico y otra es shock espinal. Y eso me pareció interesante porque como hemos revisado politrauma, y cuando hay trauma de la médula espinal, puede haber no solamente hipotensión bradicardia, sino también signos de compromiso neurológico, arreflexia, hiporreflexia, compromiso, parálisis flácida en las extremidades. O sea, se habla de shock espinal cuando se asocia la lesión neurológica a la manifestación hemodinámica. Mientras que el shock neurogénico está referido fundamentalmente al tono simpático, y en donde en oposición hay un control más parasimpático que lleva a la bradicardia, hipotensión, bradicardia, puede haber hipotensión ortostática con trastorno de la temperatura. Y vean ustedes, la duración de este shock puede ser de días a meses, y acá el shock neurogénico más frecuentemente entre 1 a 6 semanas. Aquí hay que dar el tratamiento para la injuria de la médula espinal. En cambio, acá podemos dar fluidos y vasopresores y monitorear la temperatura, por ejemplo. Me pareció que era importante diferenciar el shock espinal, que incluye los síntomas de shock neurogénico más la lesión neuronal, porque uno cuando busca información de shock neurogénico puede confundir shock espinal con shock neurogénico. Y en esta revisión interesante encontré esa diferencia que me pareció importante, especialmente si estamos con los conceptos de politraumatizada. Y lo que vamos a revisar ahora, indudablemente, ha cambiado. El que tengamos información en la nube es un tema que nos ha cambiado la vida, ¿no es cierto? Actualmente hay la cantidad de información, centros de datos de Microsoft, por ejemplo, tremendos, donde se aguarda información de gran cantidad de servidores, y nosotros lo que cogemos en el celular, en la computadora, está a través de esta gran cantidad de máquinas y tecnología que está en la nube. Entonces las máquinas con capacidades para máquinas virtuales, inteligencia artificial y aprendizaje automático, o sea, la cantidad de información que manejar esto es impresionante. Y esto también se ha dado en la medicina, ¿no? Y se está usando, y probablemente eso va a cambiar nuestra vida en los siguientes años, porque la inteligencia, la big data, o sea, la gran cantidad de información asociada a la inteligencia artificial, y a que con esa gran cantidad la computadora nos puede dar información nuevas sobre aspectos de investigación, como vamos a conversar ahora, va a ser muy importante. Esto está relacionado a la sepsis, shock séptico, vean ustedes, por ejemplo. En relación a la sepsis, vamos a hablar ahora de shock séptico, se producen 27 millones a 30 millones de personas al año que desarrollan sepsis.
y 7 a 9 millones, o sea, eso genera más muertes, ¿no? Fallecen más muertes que el COVID. Fallecen una muerte cada 3.5 segundos. Pero lo más complicado es que los sobrevivientes aportan consecuencias, se pueden quedar con secuelas por la amputación, por la sedación, y ustedes han visto las secuelas que puede dejar el COVID, por ejemplo. Así como el COVID genera secuelas, porque genera un cuadro séptico viral, un cuadro séptico bacteriano también, y peor si necesita sedación, relajación, ventilación mecánica, distrés respiratorio, genera una serie de secuelas neurológicas, de punto de vista osteomuscular, respiratorios, cardiovascular, que necesitan ser considerados como, y por consiguiente tenemos que trabajar más tempranamente para que estos cuadros infecciosos sean cada vez menos. Es un concepto muy importante que el cuadro de la sepsis es tan importante como la hora en el infarto de miocardio, el tiempo. La angioplastía es clave. La trombolisis para el infarto cerebral tiene que estar dentro de las primeras 2, 3 horas, 4 horas, no más de 3 horas. La hora de oro del politraumatizado para estabilizarlo, controlar el sangrado, porque si no se genera un proceso inflamatorio que puede ser irreversible. De igual manera, la sepsis es dependiente del tiempo, como vamos a ver ahora. Si no controlamos rápidamente un cuadro infeccioso, tener una infección, una sepsis por infección urinaria no es juego. Puede generar disfunción multiorgánica, y no solamente por la agresividad del germen, como vamos a ver ahora, sino porque hay una respuesta individual ante microorganismos que a veces, a pesar que ustedes dan un buen antibiótico, el proceso inflamatorio se dispara por su lado y va a la disfunción de órganos, a pesar de que ustedes han dado un buen antibiótico, han hecho cirugía, y eso está relacionado fundamentalmente a la respuesta inmune. En ese sentido, hace varios años ya, se ha celebrado el Día Mundial, el 13 de septiembre, como el Día Mundial de la Sepsis, para poder reunir información, que los países tomen importancia en relación a que la sepsis es una causa de mortalidad muy frecuente. Max Harry Weil, uno de los padres de la medicina intensiva del mundo, docente de un hospital de Estados Unidos, que habló de la primera clasificación de shock, y el doctor Russell Parrillo, que fue también un directo alumno del profesor Max Harry Weil, y que sacó mucha información en la revista de la Sociedad Americana sobre sepsis y shock, de tal manera que se ha aprendido mucho a través de estos gigantes de la medicina intensiva y por la cantidad de información que sacaban mensualmente. Pero vean ustedes, el doctor Max Harry Weil acá, el doctor Jean-Louis Vincent, que es un profesor de muchos años intensivista, que fue formado por el doctor Max Harry Weil. El doctor José B. es un gran amigo del Perú, fue presidente de la Sociedad Mundial de Terapia Intensiva. Y les presento esta foto porque acá está la carita de un peruano también, el doctor Moisés Carpio Terrazas, un arequipeño que trabajó, que se fue a Estados Unidos con el doctor Max Harry Weil, aprendió el manejo del paciente crítico, estuvo trabajando en California y se vino al Perú hace muchos años y estuvo con nosotros 2 años y medio. No voy a decir por qué se fue, pero fue importante porque aportó, y toda la información que tenemos sobre medicina intensiva actualmente, las hojas de control de enfermería, cómo se manejan los ventiladores, él trajo esa información y nos enseñó en el Revaliate a los fundadores de la UCI. Yo soy de la siguiente generación ya, pero yo lo conocí, trabajé con él, aprendí de él también, y fue un aporte para el manejo del paciente crítico en el Perú, el doctor Moisés Carpios Terraza. El concepto de sepsis aparece realmente antes de 1972, 1992. Hablábamos de sepsis, septicemia, bacteremia, no había un lenguaje común. Es el doctor justamente Roger Bonner, que no tiene nada que ver con la serie, que él habla de lo que es infección, lo que es sepsis severa, síndrome de respuesta inflamatoria, y establece que la pancreatitis, el trauma, las quemaduras y otros pueden generar una respuesta inflamatoria, pero no siempre infección. Antes dábamos a todos los pacientes con pancreatitis que hace fiebre y pancreatitis aguda antibióticos, y hasta ahora ya no es así, a no ser que sospechemos que tiene una infección adicional. Entonces, esta clasificación fue muy importante en 1992. Él dejó de existir hace varios años, pero a partir de ese momento se generaron lo que se llaman las campañas de la sobrevivencia de la sepsis, 2004,
el doctor Dellinger, el doctor Zimmerman, Jerry Van Zandt también ahí. En 2008, cada 4 años salía información de cómo se maneja la sepsis, del 2008. 2004, 2008, 2011, el doctor Michael Mitchell Levy habla sobre sepsis, y aquí es donde aparecen los primeros conceptos del tiempo cero, el tiempo de presentación, que tenemos que trabajar rápidamente cuando hay una sepsis, midiendo el lactato, midiéndole que debe ser si es más de 2 milimoles, preocuparse, obtener cultivos previo a la administración de antibióticos, administrar antibióticos luego de tomar los cultivos, y iniciar la administración de fluidos para mejorar la hipotensión y mejorar el lactato. Y aplicar vasopresores si el paciente persiste a pesar de la situación con fluidos. Y todo esto debería hacerse dentro de la primera hora, lo más temprano posible. Tanto así que en el mundo se empezaron a protocolos de sepsis dentro de las 3 horas, dentro de las 6 horas, lactato, cultivos, antibióticos, resucitación, shock séptico, imagínense. Y con hojas en donde se hacía el checklist, ¿sí? La temperatura, la frecuencia cardíaca, respiratoria, la presión, examen cardiopulmonar, la evaluación de la presión de pulso, el examen de la piel, llenado capilar, y así, hojas para ahí, en la historia de los pacientes que tenían sepsis donde se cumplía estos protocolos. Como ustedes saben, nosotros los médicos somos un poco difíciles para implementar estas medidas. Los sistemas de salud empezaron a trabajar porque acá, por ejemplo, 6 vías del sepsis, o sea, 6 criterios, 3, 4, 5, 6 criterios para manejar tempranamente la sepsis. Y en el 2021, se celebra el Día de la Sepsis y se saca un nuevo consenso que desgraciadamente no tuvo mucho impacto. Y aparece este trabajo del tercer consenso sobre sepsis 3, en donde ya lo que se llamaba sepsis severa y shock séptico, se elimina la sepsis severa y lo único que quedamos es con sepsis y shock séptico. Síndrome de respuesta inflamatoria, sepsis y shock séptico. Y esto también era una pasión del sistema de salud británico, por ejemplo, del 2021, y definen la sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada o desregulada del huésped a la infección. O sea, no es solamente el germen que genera una respuesta inflamatoria, sino el propio sistema inmune. Muchas veces hay una respuesta inadecuada ante esa infección y esto genera la disfunción de órganos. Para operacionalizar clínicamente la disfunción orgánica se representa como un aumento de la puntuación del SOFA, que es un sistema de puntuación para valorar falla orgánica, o sea, hígado, pulmón, riñón. Vean ustedes, esta es esa hoja del bundle de sepsis, en donde se pone el nombre del paciente y hora cero, en qué momento llega, y si tiene criterios de sospecha de infección, si se le puso oxígeno, resucitación de fluido, o sea, una hoja para controlar minuto a minuto lo que se está haciendo con el paciente y luego poder hacer un análisis de esa información. El 2021 se le une a la sepsis, la campaña para la sepsis, y fue todo un tema complicado porque con la existencia de inteligencia artificial, donde ya se unían, ya no 1.000, ya no 15.000, 30.000, sino 1.000.000 de pacientes con sepsis, ¿no? Entonces, hubo controversia de si estas guías realmente podían ser tomadas como tal, y vamos a ver en qué puntos estaba la controversia, ¿no?, del manejo de la sepsis. Por ejemplo, una cosa muy importante, y ustedes van a trabajar eso probablemente cuando ya vayan a la presencialidad, tienen que trabajar en su servicio, en la emergencia, de implementar programas de mejoras en el diagnóstico de la sepsis. ¿Qué cosas se está haciendo en emergencia para manejar la sepsis mejor? Hojas de control, checklist de lo que se está haciendo. Todavía estamos un poco retrasados en esa actitud. Entonces acá lo que nos dice es que hay que implementar programas de mejoras en diagnóstico con médicos residentes, asistentes y enfermería en toda la institución. Es una fuerte recomendación. ¿Por qué? Porque se ha visto desde 1992 hasta 2015 que cuando en los hospitales adoptan ese ordenamiento, esas guías, esa secuencia de pasos que se deben cumplir tempranamente, la mortalidad, en este caso el manejo de la sepsis mejora y por lo tanto también la mortalidad de los pacientes. Una cosa que es importante es que ellos están en contra del uso del QuickSOFA, que es un sistema de puntuación, y usan más bien el SIRS, el NEWS o el
en este caso, sistema modificado del NIWS. ¿Qué significa esto? Ellos mencionan en esta investigación del 2016 que realmente el diagnóstico de sepsis es muy subjetivo, muy variable. En un survey de intensivistas se encontró que 5 casos, algunos médicos decían que eran SIRS, otros decían que era sepsis, otros era sepsis severa, otro shock séptico y otro que tenía shock. Y eran pacientes con cuadro séptico, es cierto, pero cada uno puntuaba desde el punto de vista clínico y no había homogeneidad. Entonces, el tema es que cuando se habla de SIRS, sepsis severa, shock séptico, ¿cierto? Se ordena un poco mejor esa información. Pero también se demuestra que el QIDS-SOFA, que es escala de Glasgow, tensión arterial sistólica y frecuencia respiratoria más de 22, presión arterial sistólica menor de 100, con estos 3 valores era un poco complicado poder evaluar la severidad de la sepsis. Entonces, QIDS-SOFA, si había un mayor puntaje, más de 2, no monitorización clínica. QIDS-SOFA, si ha sido un SOFA completo, no monitorización clínica. Pero si hay sepsis, vasopresores, fluidos, vasopresores y lactato. Pero acá, como he puesto una X, en estas guías eliminan este concepto del QIDS-SOFA y más bien recomiendan usar el NIWS, que es el National Early Warning Score. Es un score de alerta temprana nacional. Los británicos sacan esto y respiratoria, saturación, oxígeno, presión sistólica, pulso, ¿cierto? Alerta, confusión, voz, dolor, no respuestas, el estado de conciencia y la temperatura. En base a esto ya se hacen este score. O el score de alerta temprana modificado, mucho más sencillo, pero que definitivamente necesitamos de estas tablas. ¿Y por qué prefieren? Porque la sensibilidad del SIRS, del NIWS y del SOFA es por encima del 0,70, 0,80, mientras que el QIDS-SOFA solamente 0,47, por lo tanto, no nos ayudaba a discriminar mejor si había sepsis o no. En cambio, el SIRS, el MEUS y el SOFA, sí. Una cosa importante es que este es un trabajo de los españoles que han trabajado mucho sobre implementar el código de la sepsis. ¿Qué significa código de sepsis? Que hay que detectarlo precozmente, que hay que optimizar el tratamiento, que hay que evitar variabilidad, que hay que ordenar los procedimientos y técnicas, que hay que hacer una graduación de la asistencia, donde de acuerdo a la ubicación del paciente está en emergencia, UCI, en sala de hospitalización, que hay que hacer un proceso de capacitación intensivo en los servicios y en enfermería y evaluar los resultados progresivamente. Esto fue un trabajo muy interesante del 2017, pero que ya lo estaban trabajando hacía muchísimos años. Y hoy se encuentra que la implantación de un código de sepsis intrahospitalario, previo a la implantación del código de sepsis, los días de tratamiento antibiótico eran 18. Post código sepsis bajó a 13. Y los días de tratamiento antibiótico en UCI, previa eran 11, después bajó a 5. El tratamiento empírico adecuado de 26, 25. Y en relación a los resultados, ven ustedes, la mortalidad intra-UCI fue 22% acá, 44% acá, y 28% post implementación del código. La mortalidad, 56%, y post implementación del código sepsis bajó a 31%. Y a los 28 días de 44 a 23. La estancia bajó de 10 a 5 días, ¿no? Y la estancia hospitalaria en general de 26 a 16 días. O sea, el implementar un código de sepsis intrahospitalario mejora el trabajo hospitalario y tendremos más camas y menos estancias prolongadas. Y vean ustedes acá, la supervivencia en los pacientes, ¿no? La supervivencia fue mucho mejor, verán ustedes, era menor previo al código sepsis y mejoró mucho luego del código de la sepsis. Implementar todo un programa de capacitación y estas hojas que ustedes han visto que hay que llenar como checklist para poder que todos implementen e inicien lo más temprana posible esas primeras 6 medidas. Activación del código de sepsis en el departamento de emergencia también, ¿no? El grupo, y demuestra también acá que definitivamente hay una mejor evolución cuando se capacita. Grupo activado y grupo no activado. No activado tenía una mortalidad mucho mayor que tenía el código sepsis. Y este es del año 2021, una plataforma para la sepsis preclínica nacional, vean ustedes en el sistema de salud canadiense.
Nosotros estamos todavía un poco lejos de eso, pero tenemos que trabajar en los servicios. La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva está trabajando en ese tema para poder organizar los capítulos de la sepsis y cada hospital tenga su grupo de trabajo y poder implementarlo lo antes posible, porque como están viendo hasta ahora, eso es un tema de preocupación. Dentro de las guías clínicas nos dice que hay que medir el lactato en los pacientes con sepsis. Una recomendación débil de baja evidencia. Acerca de la fluidoterapia nos dice que hay que dar fluidoterapia 30 mililitros por kilo en 3 horas. ¿Se imaginen ustedes un paciente de 60 años, 70 años con hipertensión, con un infarto previo, darle 2 litros de cloruro en 3 horas? Eso puede hacer edema pulmonar. Este punto es un punto controversial y es donde debe hacerse, pero más lentamente. 200 mililitros cada 10 minutos, dice el profesor Jean-Louis Vincent. Sobre estos puntos he discutido mucho, es un punto de controversia en estas guías. Uso de disminución del lactato como guía. Dice, sugerimos guía la resucitación con disminución del lactato. Y también utilizar el tiempo de llenado capilar como signo de perfusión. Algunos datos de la fluidoterapia que no podemos dejar de mencionar. Si hay edema, no quiere decir que no necesita fluidos. Solo dar fluidos adicionales cuando hay necesidad para el estilo venga paciente seco, taquicárdico, PVC baja, que está poligúrico, que tiene mucha sed, que hay signos de deshidratación, hay que dar fluidos, pues, pero monitorearlo, 200 cada 10 minutos y monitorearlo. Si el paciente está posiblemente hipovolémico, no incrementar los fluidos de mantenimiento. Claro, yo estoy dando reto fluidos y encima le programo los líquidos que le corresponden al día durante 24 horas. Esto es lo que genera sobrecarga de fluidos a veces. O sea, debo darle su reto de fluidos y restringir los fluidos de mantenimiento para poder hacer un uso racional de esos fluidos. Y lo más importante, siempre monitorear la respuesta, evaluando el incremento del gasto cardíaco, o sea, la presión arterial, el pulso, el llenado capilar, la oliguria, el estado de conciencia, ¿no? Ya hemos conversado esto, que es el reto de fluidos. Insisto, con el cloruro de sodio, 200 en 10 minutos y evaluar respuesta. Monitorear todo esto y hay inclusive sistemas de puntuación de moteado, vean ustedes, ¿no? Si está solamente en la punta de la rodilla, paciente séptico tiene una mortalidad diferente a si está toda la rodilla, o si coge parte media del muslo, o que coge todo el muslo. Este moteado de la piel, la puntuación 0, representa que no hay moteado. 1, el área de moteado pequeña, como moneda, localizada en el centro de la rodilla, puntuación 2. Y esto es encontrado que se correlaciona con la mortalidad. Entonces uno corrige rápidamente con fluidos, con vasopresores, y esto puede corregirse rápidamente, ¿no? Acá insiste en que hay que administrar fluidos adicionales, pero en función de la respuesta. Y en caso de que no mejore el pulso, no mejore la presión, no mejore la diuresis, y también aparecen signos de congestión pulmonar, interrumpirlo. Y se recomienda que estén con cristaloides como función, como fluido importante. Se puede emplear albúmina en la resucitación en pacientes con problemas de hipoalbuminemia grave, ¿no? Sepsis individualizado en cada caso. No hidroxietilamidón sin resucitación. La presión arterial media objetivo, que llega a 65. Fuerte recomendación, moderada evidencia. El índice de shock diastólico nos puede servir por lo que hemos conversado. La frecuencia cardíaca entre la presión arterial diastólica debe ser menor de 2 como objetivo. Entonces, ya he mostrado estas gráficas. Para adultos, y quienes requieren admisión, sugerimos admitirlos dentro de las 6 horas. No puede quedar alguien que necesita UCI porque está chocado, necesita una línea arterial, catéter venoso central, monitorearlo horariamente. En la UCI personal suficiente, mientras que en emergencia no. Entonces hay que tratar de coordinar con las áreas críticas para que haya una cama para ese paciente que debe estar dentro de las primeras 6 horas ya en UCI para poder cumplir los objetivos de... la toma de cultivos y el antibiótico debería ser ya en emergencia, pues, ¿no? Hay una reevaluación continua de investigación de alternativas diagnósticas para discontinuar la antibiótico terapia, dice, por ejemplo. Nosotros recomendamos continuar la evaluación y una vez tomados los cultivos, buscar qué germen está creciendo. Si el paciente tiene realmente un germen en sangre o no, si está creciendo un germen en orina o no. Entonces trate de tomar cultivos y esperar que me llegue el informe, sino hay que estar detrás. En nuestra UCI tenemos un infectólogo que está permanentemente al día, toma los cultivos y al día siguiente ya está pidiendo los informes preliminares, por lo menos. La antibiótico terapia dentro de la primera hora del reconocimiento, recomendación fuerte. Baja calidad, dice, pero recomendación fuerte. Es probable esto está relacionado dentro de la primera hora porque es una emergencia controlar la infección, ¿no?
para poder que ese microorganismo no se siga diseminando y generando más respuesta inflamatoria. Acá no se recomienda la procalcitonina para evaluación para decidir cuándo iniciar antibiótico terapia. O sea, ayuda para alta sospecha de que hay un germen. Nosotros de todas maneras en la primera hora damos antibióticos si es que pensamos que es un shock séptico por una bacteria, porque actualmente hay shock séptico por COVID-19, no necesita antibiótico, pero en este caso sí. Si el shock está presente inmediatamente, entonces antibióticos dentro de la primera hora. Antibióticos idealmente dentro de la primera hora de reconocimiento. Vean ustedes, ¿cuántos días les voy a dar antibiótico? Vean ustedes, una serie de estudios de neumonía, bacteriemia, infección intraabdominal, infección urinaria, del 2012 hasta el 2018. Ven ustedes, duración más corta, 8 días, 7 días, 5 días, 7 días, versus 15, 10, 10, 12, 10, 14, 15. No hubo diferencia en los resultados. O sea, realmente tenemos que quitarnos de la cabeza que porque el paciente está grave debe recibir 14 días de tratamiento, 3 semanas. No, no. No más de 10 días. 7 a 10 días. ¿No? Estamos viendo acá. Y no hay diferencias. Y es importante eso, porque mientras menos días tenga antibiótico hay menos resistencia, porque ustedes dan más tiempo, aparecen los gérmenes multiresistentes como el Acinetobacter, la Pseudomonas y todo lo que nos está afectando, hongos inclusive. Entonces necesitamos un rápido control del foco infeccioso. Antibiótico, o si necesita sala de operaciones, operar y definir la intervención si es necesario. Rápidamente identificar o excluir un diagnóstico anatómico específico que requiere un control emergente y de una vez dentro de las primeras 6 a 12 horas debe ser intervenido quirúrgicamente. Sobre el manejo hemodinámico, nosotros recomendamos cristaloides. Ellos sugieren las soluciones balanceadas, vean ustedes, interesante ya en estas guías. Nosotros sugerimos albumen en pacientes que necesitan grandes volúmenes de cristaloides si tiene hipoalbuminemia indudablemente. Para adultos con sepsis, recomendamos en contra de no almidones y no gelatinas. Ellos no recomiendan gelatinas. Y como vasopresor, la noradrenalina, ¿no? Y si no mejora, vasopresina. Y en último término, agregar adrenalina. Vamos acá. Inotrópico. Si no mejora la presión arterial, deberíamos hacer una ecocardiografía y si hay disfunción ventricular, agregar dobutamina. Hay insuficiente evidencia para hacer una recomendación del uso restringido versus liberal. No, debe ser restringido, porque mientras menos balance hídrico negativo, o sea, si un paciente tiene balance hídrico negativo, tiene mejor mortalidad que si tiene un balance hídrico más 5.000, más 6.000, como que a veces nos sucedía en UCI. Y hacer que los corticoides debe ser usado en pacientes que no mejoran con fluidos y vasopresores. Cuando ya estamos con vasopresores hay que hacer 200 miligramos por día, 50 miligramos cada 6 horas de hidrocortisona, ¿no? Voy a poner 100 cada 8, no más de 300. Puntos claves sobre el COVID. El COVID es un cuadro séptico, hay que manejarlo tempranamente. La parte oxigenatoria, la parte hemodinámica, la parte metabólica especialmente, ¿no? Vean ustedes, interesante como el doctor Marcio Borges, gran amigo de Perú, nuestro también, el 18 de junio hace una presentación donde dice que el uso de la gran cantidad de información, de inteligencia y del machine learning, el aprendizaje por máquina, que la máquina da información nueva, está en desacuerdo con los métodos de investigación tradicional porque se toma una pequeña muestra de un grupo de pacientes y eso se generaliza a la población general. Entonces, uno agarra Big Data gracias a casi toda la población, 3 millones, 5 millones de pacientes, y puede sacar conclusiones acerca de la población. Indudablemente esto implica recopilación, almacenamiento, sistemas de informáticos sólidos, gran conjunto de datos. Y la Big Data nos va a permitir no solamente una estadística descriptiva, sino también predictiva y prescriptiva, porque nos va a permitir decir qué antibióticos van a hacer funcionar en esos pacientes. Entonces él instaló un código sepsis en España y lo han trabajado tras la firma en noviembre de 2012, pero ya desde el 2006 me parece que lo estaban trabajando 13 sociedades en España. La Declaración de Palma de Mallorca, se reunieron en el 2012 hasta el 2020, una serie de actividades, meeting, documentos, presentación, incorporación de programas de seguridad, aprobado por el Senado español, o sea, también es una cuestión política esto,
por todas las comunidades españolas. Y ese es el doctor Marcio Borges, gran amigo, y que el código sepsis generó educación, tecnología, procesos y mejora de atención integral en los pacientes. Y empezó a trabajar, vean ustedes, desde 2006, con 10.997 pacientes con sepsis, 62% varones, y el 31% ingresaba a emergencia. De los 10.000, el 31% ingresaba a UCI. Y la analizó año a año, del 2011 al 12, y se veía cómo los médicos iban cumpliendo. El 96% ya tomaba cultivos dentro de la primera hora, el 96% en no UCI, eso es bueno. Antibióticos a las 88, 86. Lactatos medían a las 0 horas 96, 87. Diuresis 34. Ahí es donde no controlaba muy bien la diuresis en el 2012. La PVC más de 8, 50%. Lactato 90, 71. Antibiótico apropiado 90. O sea, sí se cumplían. Y fueron avanzando con la capacitación. El 2007, el 2009, el 2012. Ven ustedes acá cómo las misiones en UCI de 2006 fueron disminuyendo del número de pacientes que ingresaban en emergencia. Y lo más importante, cómo la mortalidad de la sepsis en estos pacientes era 37% y año a año, en base a la implementación del código sepsis, ha ido disminuyendo a 12 y a 13%, vean ustedes. O sea, no podemos decir que la mortalidad del shock séptico es 50, 40, 50%. Si se maneja tempranamente, puede llegar a 13% por una detección precoz, optimización del tratamiento, evitar la variabilidad en los médicos, que cada uno haga lo que crea conveniente, sino en base a capacitación, y todos trabajan en equipo, graduación de la asistencia, programa de divulgación. Y ellos hacen detección precoz, tratamiento precoz y manejo integral, que no vamos a entrar más en detalle, ya lo hemos comentado. Y tienes bases de datos donde van llenando objetivos a la primera hora, a las 6 primeras horas de antibióticos, fluidos, y van marcando lo que se hace con el paciente. Y una vez que ellos manejan, porque tiene que ser el manejo temprano, muchos de nuestros pacientes que no son manejados tempranamente quedan con disfunción de órganos y quedan con lo que conocemos ahora como enfermedad crítica crónica. ¿Qué significa esto? Es un paciente desnutrido que ha quedado con secuelas de la sepsis y que genera una persistente inflamación, inmunosupresión y catabolismo, lo que le llaman el síndrome PICS, ¿no? Y que se sabe que aparentemente esto sería por un trastorno del stem cell. Y se está investigando mucho estos pacientes con disfunción persistente de órganos, inclusive se está investigando agentes antiangiogénicos, proinflamatorios, pero fundamentalmente inmunosupresión en estos pacientes, que en otro momento vamos a conversar de eso. Lo que quiero decir es que esa persistencia e inflamación de la sepsis puede generar neuroinflamación, inflamación renal, muscular, y tienes un paciente que tiene una serie de limitaciones para rehabilitarse, y que se llama el síndrome de enfermedad crítica crónica o síndrome fenotipo PIC, o sea, inflamación persistente, inmunosupresión y catabolismo. En resumen, sobre la sepsis debemos tener programas de capacitación en los centros hospitalarios, un trabajo integrado de todas las sociedades médicas relacionadas, no solamente la de medicina intensiva, sino también la de infectología, la sociedad de medicina interna, la de neumología. Historias clínicas electrónicas, ahí tenemos un bache todavía. Se está trabajando para la detección temprana de sepsis, tratamiento precoz, base de datos sólidas que permiten evaluar ese código anualmente, mensualmente. Evaluación a través del tiempo de si cumplió, qué costos hay, cuándo es la mortalidad, como ellos tienen. Y con la información, reunión con la Comisión de Salud para su implementación a nivel nacional. Evaluación de los pacientes que sobreviven a la sepsis. Sistemas de Big Data, inteligencia y Machine Learning. Utilizar la experiencia de la pandemia para su implementación y mejorar nuestro sistema de salud. Entonces, todos los pacientes en shock, tenemos que dar soporte hemodinámico, presión arterial, índice shock sistólico, diastólico. En el shock hipovolémico tenemos que hacer reemplazo de sangre, coloides, cristaloides, endoscopía, si es que está sangrando, para hemorragia digestiva, arteriografía para ver cuál es la arteria que sangra, cirugía de emergencia si es trauma. En el caso de shock cardiogénico, el infarto, balón de contrapulsación, revascularización, angioplastía o cirugía de emergencia. Infarto ventrículo derecho, fluidos inotrópicos, ecocardiografía o cateterismo cardíaco. En el caso de shock obstructivo, el taponamiento, pericardiocentesis. Embolia pulmonar, trombolisis, scan, TAC, considera terapia trombolítica en shock, y embolitomía quirúrgica con ECMO.
Inyección distributiva hemos conversado, identificar la fuente de infección, el tratamiento antibiótico en la primera hora, evaluar el índice de shock diastólico y sistólico si necesita fluidos o vasopresores, y buscar los signos de perfusión, llenado capilar menos de 2 segundos y de shock diastólico menos de 2, disminuir el lactato del esófago. De manera que con eso podemos mejorar el manejo del shock circulatorio. He querido tratar de darles una visión global, ustedes mis estimados alumnos, porque me parece que es necesario que lo conozcan, pero siempre nuevamente, ¿no? La evaluación clínica y los índices de hipoperfusión, ¿no? Además de los datos clínicos, llenado capilar, diuresis, estado de conciencia, cómo está la presión arterial media, la frecuencia respiratoria, la temperatura, el estado de conciencia, el Glasgow. Y dentro de la bioquímica, cómo está el lactato. Necesito cómo está el lactato. Toma de hemocultivos tempranamente en los pacientes con sepsis, antibiótico a la primera hora. No es que te hacen la orden en la mañana y en las 4 de la tarde, a las 8 lo programa enfermería, no. Tienen, echa la orden, baja a farmacia inmediatamente, sube el antibiótico y se lo ponen inmediatamente. Como que si tuvieran un infarto, angioplastía en el momento. No sé si habrá alguna pregunta por parte de ustedes, estimados alumnos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna intervención por parte de ustedes? Kiara Naomi ya se fue, Edwin Jesús y Fiorella también. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Me han escuchado? ¿Me han escuchado bien? Depende, no me han Sí, escuchado. doctor, sí, se le hemos escuchado, todo claro. Todo claro. Muy bien, Diana Sofía. Muy bien, mis queridos alumnos. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Ya nos estamos comunicando. Un abrazo. Muy buenas noches.